Hola, muy buenas tardes. Soy Elsa Liliana López y daré mi opinión fundamentada sobre la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto al caso Lagos del Campo. La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso Lagos del Campo, en el que se reconoce el derecho a la libertad de expresión de un trabajador, es una resolución adecuada y necesaria para la protección de los derechos laborales en México y en el mundo. Esta resolución es adecuada porque reconoce el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental que se encuentra protegido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este derecho implica que los trabajadores tienen la libertad de organizarse en sindicatos, elegir a sus representantes y a negociar colectivamente a sus empleadores. La resolución es necesaria porque en México y en el mundo este derecho de libertad ha sido vulnerado constantemente en diversas ocasiones. En el caso Lagos Campos, este trabajador fue despedido y pese a las declaraciones que efectuó, pues tuvo muchas represalias. El despido fue un acto en sí de represalia por su ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual constituye una violación a los derechos de los trabajadores. Les voy a dar una breve explicación de los derechos laborales violentados. En este caso, fueron el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, el derecho a la seguridad social, que tanto a lo largo de 1989 a 1991 estuvo en entredicho y peleando hasta que salió favorable. El trabajador perdió su empleo y con ello la cobertura social que le proporcionaba su empleador. La explicación de los principios rectores del derecho de trabajo en México que fueron violentados son muy importantes porque constantemente nuestras empresas actualmente, a pesar de toda la doctrina que tenemos, pues siguen incurriendo en este tipo de delitos, que pues es el principio de la libertad sindical, implica que los trabajadores tienen el derecho de organizarse libremente en sindicatos, elegir sus representantes y, como comentamos, negociar colectivamente con sus empleadores. El principio de la discriminación implica que los trabajadores no pueden ser discriminados por su raza, sexo, religión, condición social o cualquier otra condición personal. El principio de seguridad social implica que los trabajadores tienen derecho a la seguridad social, lo cual les brinda protección en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez o muerte. En este caso, si el trabajador hubiera sido mexicano, habría tenido la protección de la Ley Federal del Trabajo, la que establece que los trabajadores pues tienen estos mismos derechos que ya he comentado, a la libertad sindical, a la no discriminación y a la seguridad social. Sin embargo, es posible que este trabajador no hubiera recibido la protección adecuada, ya que en México el sistema de justicia laboral es lento y costoso, lo cual dificulta que los trabajadores puedan obtener justicia en caso de violaciones a sus derechos laborales. Los convenios también internacionales ratificados por México con la OIT que protejan a los trabajadores son los siguientes. Existe el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que fue elaborado en 1948. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que a pesar que ya tenemos más de 70 años con estos convenios, pues siguen incurriendo en fallas los empleadores, por lo cual estamos con toda la disposición para ejercerlos a favor de los trabajadores. También está el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de 1949. El convenio 100 que habla sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor en 1951. Esto ya lo vimos en el trabajo pasado.
El convenio 111 que habla sobre la discriminación, empleo y ocupación, este es de 1958. El convenio 138 sobre la edad mínima, este fue elaborado en 1973, y el convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo en el 2001. La fundamentación con la legislación mexicana, pues es la Ley Federal del Trabajo y la Constitución mexicana en sí. En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este artículo establece que los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical, a la no discriminación y a la seguridad social, que tanto peleó el señor Lagos Campos. Y la Ley Federal del Trabajo, donde esta ley establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores. La resolución de la CIDH es un importante precedente para la protección de los derechos laborales en México, ya que ha reconocido el derecho a la libertad de expresión, a la libertad sindical, que es un derecho humano que se fundamenta y que es protegido en todos los países. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos con mucho gusto en esta materia, comentando todos los casos y las evidencias que se requieran. Hasta luego.